Muchas gracias a todas y a todos los presentes. Muchas gracias al Consejo de Nuevo León por permitirnos estar en este diálogo muy ágil. Se agradece, como dice Eduardo, ya en esta pandemia tenemos fatiga de Zoom, así que si podemos dejar 2 o 3 ideas en los siguientes 25 minutos, ya vamos de ganancia, ¿no? Entonces, también muchas gracias a Ana Fernanda, a Sabel por invitarnos a participar en este diálogo y sobre todo a nuestras distinguidas y distinguidos panelistas hoy, Álvaro e Isabel, ambos personajes muy destacados de la comunidad de práctica de gobierno abierto y quienes han podido desde sus distintos frentes trabajar, ¿no? Las distintas agendas temáticas, acercarse a este modelo de gestión que es el gobierno abierto desde la academia o desde la sociedad civil, pero sobre todo porque son parte de esta comunidad de reformistas, ¿no? De las personas que hacen, ¿no? Que tratan de aterrizar los conceptos a la práctica a través de distintos proyectos y en particular, pues bueno, ambos muy cercanos a la comunidad de práctica de OGP. Entonces, pues a mí me gustaría que nos centráramos en sus intervenciones, ¿no? Porque seguramente de aquí podemos recoger algunas 2 o 3 ideas que pueden ser inception, ¿no? Para el desarrollo de las políticas del Consejo Nuevo León. Y pues sepan que esto es un diálogo que continúa, somos un equipo, ¿no? Como comunidad de práctica global. Así que cualquier cosa que se hable aquí se puede seguir desarrollando después, ahí en redes sociales con Isa, con Álvaro, que son muy activos. Entonces, pues bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Álvaro, me gustaría comenzar contigo con una pregunta para la reflexión. ¿Cómo hacer realidad el gobierno abierto en los gobiernos locales? ¿Cuál es el futuro del gobierno abierto y cómo las nuevas administraciones pueden priorizar la implementación de nuevas agendas para la ciudadanía? Y esto, viniendo de ti, pues sé que trae por lo menos una década de reflexiones y además la observación del día a día de cómo avanza la comunidad. Entonces, Álvaro, ponte futurista. ¿Qué dices? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes acá en Chile, buenos días, me imagino allá en México. Muchas gracias por la invitación de invitarme, digamos, a poder participar de este foro tan importante. Y sobre la pregunta que me haces, Pepe, y bueno, también saludar a Isabel y a todos los que nos acompañan hoy día. La verdad es que uno podría reflexionar mucho sobre esto, un poco también viendo el vínculo de lo que se comentaba en el panel anterior. Creo que una de las primeras cosas que nos hemos dado cuenta en estos últimos años es que gobierno abierto no va a ser una realidad mientras no sea un proceso que involucre una fuente de descentralizaciones, que llegue efectivamente a los gobiernos locales y a los gobiernos subnacionales. O sea, los servicios públicos más cercanos a las necesidades de la ciudadanía son efectivamente los gobiernos locales, ¿no? Y los gobiernos subnacionales. Y en ese sentido yo me atrevería a pensar que el futuro del gobierno abierto nos lo estamos jugando en el territorio. Y esto va muy relacionado además con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ¿no? O sea, yo también quería un poco hacer como un espacio también para sentir un dolor, ¿no? Y acompañarlos también en México por lo que pasó justamente con el metro, pero lo que está pasando también en América Latina en materia justamente de transparencia, rendición de cuentas y de la crisis que estamos viviendo a propósito de nuestros sistemas democráticos. Entonces, yo diría que ahí, cerrando un poco esta primera intervención, ¿no? El gobierno abierto a nivel local tiene mucho que ver con aprovechar el capital, los talentos distribuidos en el espacio local, ¿no? Del sector privado, de la ciudadanía, las autoridades en el nivel local, para construir más que un modelo, una forma de relacionamiento entre los actores en el territorio que facilite, por un lado, tener una respuesta más innovadora y más cercana a las propias necesidades y preocupaciones de la gente, ¿no? Ya no en un enfoque top-down, como era antiguamente, ¿no? Desde el gobierno hacia la ciudadanía, sino que, como a mí me gusta siempre decirlo, creo que la manera más simple de entender gobierno abierto, sobre todo en el espacio local, es entender de que pasamos de un modelo en el que antes el gobierno trabajaba para la ciudadanía a un modelo de gobierno que trabaja con la ciudadanía, ¿no? En un plano de mayor horizontalidad, en un diálogo permanente, en una co-creación, a propósito, ¿no? Que supone espacios de innovación nuevos donde se aprovechan las capacidades y los talentos distribuidos en la sociedad. Entonces, yo me atrevería a decir que incluso tú lo sabes perfectamente, Pepe, OGP está, digamos, teniendo una apuesta muy fuerte en materia de los gobiernos locales. Y creo también, y con esto termino, que hay posibilidades de poder aprender de experiencias de otros, ¿no? Hoy día yo creo que hay muchos gobiernos subnacionales, a propósito de la crisis sanitaria global que tenemos, que han ido desarrollando innovaciones que son de fácil replicabilidad en otros contextos, y donde hay una comunidad además de actores, digamos, de tecnología cívica, gente de sociedad civil, de academia,
que tiene esta disposición, ¿no? Y esta conexión, si tú quieres, emocional, de poder trabajar de manera mucho más férrea en esta agenda, en un momento en el que yo creo que, como diría Benedetti, ¿no? Cuando aprendimos las respuestas no cambian las preguntas, y yo creo que los gobiernos están aprendiendo adaptativamente a responder a un contexto para el cual no estaban preparados. Pero yo diría que eso, ¿no? El futuro del gobierno se juega en lo local y es necesario tener espacios de trabajo mucho más horizontal y colaborativo con la ciudadanía en el territorio. Muchas gracias, Álvaro. Pues justamente el Consejo Nuevo León es un espacio institucionalizado, fuerte, normado, pues yo diría, pues un andamiaje institucional muy ambicioso, ¿no? No solo en este país, en México, sino creo que para la región es un ejemplo que puede estudiarse. Y por otro lado, tenemos pues espacios concertados, mecanismos, protocolos, procesos para llevar este proceso de co-creación a la práctica, ¿no? Es decir, cómo ponemos al centro del modelo el camino mismo, ¿no? Que es sentarse, escuchar, dialogar, diagnosticar en conjunto y codiseñar o co-crear una respuesta concertada a un problema público, ¿no? Que sea medible, que sea concreta y que al final del día pueda ser evaluable para decir, de aquí llegamos hasta acá y entonces en 2 años o en 3 años, pues de este punto de partida seguiremos avanzando, ¿no? Que eso es para quienes no lo saben en nuestra audiencia, es parte del modelo central que impulsa la Alianza para el Gobierno Abierto, ¿no? Su proceso iterativo de co-creación de planes de acción, ¿no? Entonces, dicho esto, me gustaría preguntarle a Isabel Reguerena, co-coordinadora del comité, del grupo de organizaciones de la Alianza para el Gobierno Abierto en México y codirectora de X Justicia. Isa, ¿cómo el gobierno abierto puede abordar y avanzar nuevas agendas como igualdad de género para asegurar su inclusión en el diseño e implementación de políticas públicas? Gracias. Hola Pepe, muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer también al Consejo de Nuevo León para hablar de este importante tema que muchas veces no tocamos y pensamos los temas de igualdad de género en una burbuja. Entonces, a mí me gustaría responder y voy a compartir pantalla a la pregunta, ¿por qué incorporar la perspectiva de género en gobierno abierto? Y para eso me parece vital partir de una definición de perspectiva de género. Esta definición la creamos en X, pero creo que refleja lo que queremos decir. La perspectiva de género basada en género permite visibilizar las funciones y características socialmente impuestas a hombres y mujeres, su creación y reproducción, y en el ámbito jurídico, explicar en qué momento las mismas se traducen en obstáculos para el ejercicio de los derechos, ya sea porque los limite, restrinja o excluya las posibilidades de ejercerlos. Entonces, lo que estamos viendo es que la perspectiva de género son unos lentes que nos permiten ver cómo afecta de manera diferenciada a los hombres y mujeres y a las personas con identidades de género diversas o no binarias las diferentes acciones del gobierno. Esto si lo aterrizamos al tema de gobierno abierto, que tiene estas cuatro pilares que están en la declaración de gobierno abierto, que tiene que ver con aumentar la disponibilidad de información, apoyar la participación ciudadana, implementar la integridad profesional y el acceso a la tecnología, nos permite, quisiera poner ejemplos específicos en este tiempo de cómo hacerlo y por qué hay que hacerlo. Desde el Núcleo de Sociedad Civil de México lo hemos logrado. ¿Y cómo lo logramos? Primero, con participación ciudadana. Es vital incorporar organizaciones feministas y tomando en cuenta lo que Álvaro decía, si queremos hablar desde lo local, es importante dejar de hablar desde las grandes organizaciones internacionales y involucrar también a las organizaciones locales y a los movimientos sociales a esta plática. Y para esto, el feminismo es uno de los tantos, o los feminismos es uno de los tantos movimientos que deben de estar incorporados. No podemos decir que incorporar la perspectiva de género, lograr la igualdad, es generar datos sobre hombres y mujeres. Se tienen que generar procesos inclusivos para
que realmente estos lentes sean incorporados. En México lo hicimos en el cuarto plan de acción, en el momento que el núcleo se abrió para incorporar organizaciones feministas, incorporando a X, la organización que soy codirectora, y a el Instituto de Simone de Beauvoir, que es una gran organización aliada feminista. Desde ahí los lentes se pusieron y hicimos capacitaciones, incluimos lenguaje incluyente y no solo hicimos hay un compromiso específico, 2 compromisos específicos de cuidados y de educación sexual, sino también incorporamos de manera transversal el género. ¿Cómo? Por ejemplo, en el compromiso sobre seguridad, ¿cómo está afectando en los feminicidios en México? Esto es un ejemplo de cómo incorporar la perspectiva de género nutre los procesos y no dejamos afuera a la gente y porque como dice Álvaro, las preguntas han ido cambiando y gobierno abierto tiene que ir cambiando para incluirnos a todas y a todos de diferentes maneras. Y esto sería mi participación, para dejar más tiempo para preguntas o... Muchísimas gracias, Isa. Muy claro este enfoque dual, ¿no? De cómo introducir una perspectiva de género a través primero de organizaciones que formen parte de los foros multiactor o de las iniciativas o de los diálogos ya como tal con su presencia, con sus agendas y con sus nuevas metodologías, pero también con compromisos específicos para abatir brechas de desigualdad, ¿no? En este caso, desigualdad de género. Entonces, Nuevo León, pues, está en un momento de implementación, ¿no? Ellos co-crearon su plan estratégico para el Estado bajo una lógica de gobierno abierto y hoy tienen de frente, pues, una gran comunidad de práctica, por ejemplo, OGP local, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a nivel nacional en la iniciativa, ¿no? de país, de México. Y me gustaría preguntarles, ¿cómo podría Nuevo León tomar ventaja, aprovechar esta gran comunidad de práctica que se ha formado a nivel nacional e internacional con estas dos vías de caminar, ¿no? Hacia la inclusión y tú, Álvaro, por lo que comentaste de una agenda más centrada en lo local, en los servicios públicos, ¿no? En la vigencia del mecanismo como tal. Si en 2 minutos cualquiera de ustedes podría abordar esta pregunta, se los agradezco. Mira, si quieres parto yo y puede reaccionar después Isabel, ¿no? Yo, primero, viendo el contexto global, ¿no? Yo cuando uno mira un poco la experiencia de OGP local desde el 2016 hasta el 2021, o sea, aparte de los 78 países que son miembros de la Alianza, hoy día, bueno, tenemos los 20, digamos, que ya venían desarrollando ejercicios de gobierno abierto local, más las 56 jurisdicciones que se suman a partir del año pasado. Y fíjate que, bueno, va a salir por ahí próximamente, justo en México, un libro publicado, ¿no? Donde hay un artículo mío vinculado con el tema de la evaluación de la estrategia a nivel local. Y estamos hablando de que en total, ¿no? Hasta la fecha, hablamos de 32 planes de acción con 152 compromisos en materia de gobierno abierto local, donde ya, si tú quieres, Pepe, hay un cierto laboratorio de base sobre los temas, digamos, que vienen relacionados con esta agenda. Y una cosa muy interesante es que más del 50% de los compromisos están relacionados con el tema de provisión de bienes y servicios públicos, no solamente desde el punto de vista de facilitar el contacto y las vías, ¿no? De que sean más accesibles, de que estén, digamos, diseñados en lenguaje claro, que tengan que ver con las preocupaciones de la gente en el territorio, ¿no? En temas tan importantes como salud, educación, seguridad ciudadana. También, a propósito de lo que comentaba Isabel, hay algunos compromisos vinculados justamente con la población LGTBI, con los temas de igualdad de género, que son muy importantes a nivel local y que se han puesto muy de relevancia, producto también de los efectos colaterales de la crisis sanitaria, ¿no? Entonces, yo te diría que primero, hay un foco de aprendizaje muy importante ahí en las comunidades de gobiernos locales. De hecho, próximamente también con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo vamos a sacar una investigación que hicimos hacia fines del año pasado sobre justamente estas innovaciones locales, de cómo poder, desde los gobiernos, digamos, en el territorio, poder integrar de manera más concreta la Agenda 2030 y obviamente temas que son emergentes, que no estaban antes en la agenda política pública. Y por otro lado, yo diría que ahí también hay un desafío enorme para nosotros, ¿no? De cómo generamos un espacio
de conversación permanente, ¿no?, con otros actores del desarrollo en el territorio, no solamente en los servicios públicos, sino que instituciones, ¿no?, como a la cual pertenece Isabel, ¿no?, organizaciones de la sociedad civil que tienen un aporte muy sustantivo que hacer en el territorio y que probablemente tienen mucha mayor capacidad y mucho mayor entendimiento y comprensión de cuáles son los problemas que tiene la ciudadanía, ¿no?, que las personas en distintas áreas. Lo mismo sucede a nivel de la academia, ¿no? Yo en ese sentido, de alguna manera, si me permiten una recomendación, creo que estos ejercicios más de estrategia a nivel local, primero deben estar basados en un espacio de colaboración genuino, digamos, muy fuerte entre los actores, de construir una agenda, ¿no?, co-creada, como lo decimos nosotros en esta jerga de gobierno abierto, pero donde hay un interés en trabajar y colaborar con el otro y no imponer una idea y no imponer una determinada visión, sino que construirla en conjunto, sobre todo en un contexto donde no nos sobran los recursos, sino que nos faltan, ¿no? Y faltan capacidades. Entonces, es una primera recomendación. Y lo otro, vinculado también con que creo que cada vez vamos a tener más necesidad de trabajar con inteligencia colectiva, ¿no? Porque hay muchos problemas hoy día, muchos desafíos, donde el sector público, y esto es algo que yo he dicho en otros espacios, ¿no? Lo público hoy día no se reduce a lo estatal ni a lo institucional. Lo público tiene que ver con ese espacio de convivencia democrático donde todos somos corresponsables de lo que suceda eh, con nuestras, digamos, gobiernos locales, con nuestros espacios de desarrollo humano, ¿no? Así que también creo que ahí el tema de la apertura tiene que expresarse, digamos, poner en práctica lo que uno predica, ¿no? Como siempre me gusta también decirlo, ¿no? No quedarse solamente en la narrativa y en una construcción que es muy atractiva desde el punto de vista conceptual, sino que ir rediseñando nuestros espacios de trabajo, nuestra infraestructura de gestión pública, en esta dimensión donde la participación, la colaboración y la apertura no sean una excepción, sino que comiencen a transformarse en una regla de trabajo en lo cotidiano en nuestros servicios públicos. Muchas gracias, Álvaro. Adelante, Isa, por favor. Sí, a ver, yo creo que el Consejo de Nuevo León, como bien mencionabas, es un ejemplo de una excelente práctica. El Consejo de Nuevo León creo que está trabajando con los municipios, que creo que es bien importante bajar a lo local, como decía Álvaro, y está trabajando con organizaciones de la sociedad civil feministas también. Entonces, es bien importante que continúen con esta práctica. La verdad es que, como bien dije, si en algún momento les gustaría que compartiéramos esta metodología como tal en el Consejo de Nuevo León para crear acciones de gobierno abierto que tengan perspectiva de género de manera transversal, donde se da, por ejemplo, sensibilizaciones o capacitaciones a los funcionarios que participan en las acciones públicas, para que no sea solamente, bueno, sé la diferencia entre sexo y género, sé cuántos hombres y mujeres, sino realmente qué significa la acción pública diferenciada en hombres y mujeres o personas de LGBT, LGBTI. Entonces, yo realmente le diría al Consejo de Nuevo León que continúe trabajando con organizaciones de la sociedad civil de diferentes sectores feministas también, pero también de diferentes sectores para que esto lo enriquece y hace que su trabajo y esta gran iniciativa siga creciendo. Sumando, es muy complicado, pero sí hay que decirlo, sumando también movimientos sociales. Yo creo que en Nuevo León un tema muy importante que está presente es el movimiento de personas que buscan a desaparecidos, por ejemplo. Entonces ahí habría que ver qué vínculos se establecen para las acciones de gobierno y podría ser una muy buena práctica local en ese sentido, ¿no? Porque hay un tema latente de violencia que están abordando, pero que podría ser interesante que consideren analizar y presentar para hacer una buena práctica desde el nivel estatal. Muchísimas gracias, Isabel. Para finalizar este encuentro, quisiera hacerles una última pregunta, a ver si pudieran concluir con un llamado a la acción en este sentido. ¿Cómo pasamos de la excepción a la regla? Isabel ya mencionó capacitación al servicio público para que puedan meterle bien a la perspectiva de género, pero ¿qué le dirían, ¿no?, a la comunidad de Nuevo León, tanto del servicio público como de sociedad civil, como un llamado a la acción, ya sea para
aterrizar bien sus trabajos o para motivarles en este camino? Gracias. Parto yo, digamos, o sea, a ver, lo primero es creer en esto, digamos, o sea, de alguna manera tener confianza de que esta es una vía, que esta es una opción, entre muchas otras por lo demás, que yo creo que tiene de alguna manera el beneficio de que efectivamente se ha ido instalando no solamente a nivel internacional, sino que con mucha fuerza a nivel local, ¿no? Y que yo creo que ahí el esfuerzo, Pepe, a propósito de tu pregunta, ¿no? Es cómo nosotros logramos educar más sobre estos temas y cómo la ciudadanía además entiende de que tener un gobierno probo, transparente, participativo, que rinde cuenta, no es, digamos, un lujo, es un imperativo ético en los tiempos que vivimos. O sea, el que yo, o sea, a ver, voy a decirlo, discúlpenme la brutalidad de lo que voy a comentar ahora, pero no nos podemos seguir en América Latina acostumbrando y naturalizar de que nuestros gobiernos tienen que ser por una cosa natural corruptos, o tienen que ser cerrados, o tienen que ser, digamos, de alguna manera despilfarrar los recursos. Muy por el contrario, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de que la construcción de los gobiernos la hacemos también nosotros desde nuestro espacio como ciudadanos o ciudadanas. Entonces, lo primero tiene que ver con esto, ¿no? Con atreverse a ser parte de esto y ser corresponsables del diseño y de la construcción de nuestras comunidades. Es una primera cosa. Segundo, llamar al liderazgo y a un coraje, ¿no? Y a una voluntad política fuerte sobre estos temas, que no solamente tengan que ver con un ejercicio estratégico en un momento determinado, sino que sea un proceso permanente de diálogo, de conversación con la ciudadanía, de establecer fuentes, digamos, o de alguna manera ciertos enlaces o puentes de confianza con la ciudadanía, aprovechando también, y esto yo creo que Isabel lo tiene súper claro desde la perspectiva de género, si nosotros queremos tener buenas políticas públicas para los campesinos, para la comunidad LGTBI, en los temas de género, en los temas de cambio climático, en los temas de seguridad ciudadana, bueno, partamos por preguntarle a aquellos que sufren esos problemas en el día a día. Y si hacemos ese ejercicio, lo más probable es que vamos a tener la posibilidad de diseñar, formular, implementar y ojalá evaluar políticas públicas que de alguna manera tengan sentido para esa ciudadanía. Si yo incorporo la ciudadanía, va a ser mucho más fácil, o sea, van a ser aliados también y aliadas, en que esas políticas públicas sean exitosas. Entonces yo ahí la recomendación es no quedarse solamente en el cumplimiento normativo, ¿no? De una ley de transparencia o en una norma de participación ciudadana, transformar esto en un estilo de gestión y aprender también a que esto siempre es un estado beta, o sea, que nosotros siempre tenemos que estar permanentemente, digamos, explorando nuevos territorios, entendiendo de que no hay soluciones perfectas para los problemas complejos que enfrentamos, sobre todo en un contexto donde tenemos incertidumbre radical, tenemos volatilidad, tenemos una complejidad a la cual no estábamos acostumbrados, y donde es súper necesario navegar en estos mares de crisis, ¿no? Y de estas tormentas tremendas que tenemos de manera colaborativa, ¿no? De manera conjunta entre los distintos actores, y ahí nuevamente hay un llamado, y con esto se termino, a que no es un tema solamente del gobierno en el territorio, sino que es un trabajo en conjunto y de la mano con las organizaciones de la sociedad civil, con la academia, y ojo, particularmente a propósito con el sector privado, que creo que en estos temas debe asumir un rol de mucho más liderazgo, sobre todo en el territorio. Muchas gracias, Álvaro. Además, bueno, el sector privado es un componente importantísimo en este Consejo de Nuevo León, entonces aquí ya se nos adelantaron algunos años. Adelante, Isabel, gracias. Y yo, un poco siguiendo la línea de Álvaro, yo creo que nos tenemos que hacer la pregunta con quién estamos hablando, ¿no? Creo que es bien importante ampliar esta comunidad de apertura y ver que los ciudadanos son los que queremos llegar. Y para esto hay que ver si los mecanismos, los documentos, los proyectos que estamos creando son accesibles. Y es bien importante, por una parte, sí que lleguen, pero hacer evaluaciones tanto monitoreo y evaluación para ver si esto realmente está llegando a la ciudadanía, si esto está afectando a la acción pública. Y esto nos permitirá de la mano crear puentes con la ciudadanía, pero también con diferentes movimientos más allá del movimiento de gobierno abierto. Y un ejemplo muy claro que quiero poner de cómo esto funciona es el tema de justicia abierta. Hoy en día tenemos dos hechos que han pasado en Latinoamérica muy graves que tienen que ver con justicia abierta, que es en México se aprobó una reforma donde se viola la Constitución,
donde se amplía el mandato del presidente de la Suprema Corte 2 años, y como saben, el 1 de mayo en El Salvador se destituyen a 5 magistrados, nombrando a 5 magistrados violando la Constitución. Ahora, ¿qué ha pasado con el Poder Judicial? El Poder Judicial no se ha acercado a la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía no va a defender algo que no conoce, porque nunca vas a defender algo que no conoces. Este tipo de actos nos muestran que si nosotros les decimos a las autoridades, entre más cerca estás, vas a tener esto, logramos este diálogo y cerramos este círculo de gobierno abierto. Este es un ejemplo clásico de cómo tenemos que acercar y cómo bajar el gobierno abierto a la ciudadanía y a los movimientos. Muchas gracias, Isa. Importantísimo que pues estas discusiones permeen en todas las instituciones y en otros poderes, porque bueno, los ejemplos que nos has dado y el tema de justicia abierta, pues son tendencias, son una de las nuevas fronteras de la comunidad de práctica, ¿no? Todo lo que tenga que ver con transitar hacia un Estado abierto, ¿no? Con el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, pero también todos los sectores de la sociedad, la academia, ¿no? El sector privado, como ustedes dicen, pues tratando de reunir pues toda la masa crítica que tiene una sociedad para resolver un problema, ¿no? Entonces, con esto yo solo quisiera hacer un comentario de cierre. Gran parte de lo que escuché el día de hoy es sumar a actores relevantes, no solo personas expertas, sino beneficiarios, personas afectadas, grupos que viven los problemas que estamos tratando de resolver, ¿no? Y reforzar las capacidades de diálogo, ¿no? Pareciera que en el corazón del gobierno abierto, y esto lo decía Álvaro alguna vez en un foro en México hace algunos años, está la empatía, ¿no? Poder escuchar con atención, con respeto a la otra persona, al otro, ¿no? Para poder sentir, ¿no? Y entender lo que siente, su realidad, es fundamental, ¿no? Entonces creo que me gustaría cerrar con eso. Hace poco escuché una frase muy sabia, ¿no? Que ahora adopto como mantra personal. El entendimiento viene del corazón, ¿no? Entonces, la empatía y la confianza, ¿no? También es algo que se tiene que cultivar, fomentar y esparcir, ¿no? Como parte de esta comunidad de práctica. Entonces, con eso quisiera cerrar. Estamos apegados a los tiempos, nos pasamos unos segundos, pero le agradezco muchísimo a nuestras queridas personas expertas el día de hoy. Álvaro, Isabel, muchísimas gracias por este tiempo, por sus ideas. Gracias al Consejo de Nuevo León por el espacio. Nada, muchas gracias y que la fuerza los acompañe. Un abrazo a la distancia desde Chile y nada, sigan transitando en este maravilloso camino y los mejores deseos desde el sur del mundo. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, excelente jornada.